y muchos de los productos lo que hace es cambiar, pues cambio huevos por fruta, o sea que no hay que irse tan lejos, no hay que irse a países del tercer mundo para encontrarse ese truque, ¿no? Evidentemente eso es algo que por ejemplo en España pues ya no se llega, ¿no? Ya hablamos de un mercado muchísimo más globalizado, que pensamos en que cualquier producto que se produzca aquí pues se puede vender en cualquier parte del mundo gracias a esa comunicación, a esas posibilidades que realmente la nueva tecnología permite, ¿no? Claro. Entonces, metiéndonos de lleno en el tema del mercado, pues una de las primeras ideas que defiende la doctrina social sobre el mercado es su importancia decisiva, ¿no? Entonces la doctrina social dice que el libre mercado es una institución muy importante por su capacidad para colocar recursos y responder a necesidades, ¿no? El documento de la doctrina social que más ha hablado sobre el mercado es la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Annus, del año 1991. Centésimo año significa el año centenario, ¿no? Precisamente a los 100 años del primer documento de la doctrina social, ¿no? Y esto, en su número 34, dice literalmente, el mercado, dice, de ahí viene que el mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Entonces es un instrumento muy eficaz del mundo de la economía, ¿no? Y en su número 40 de este mismo documento nos dice que, vamos a ver, 40 dice, ciertamente los mecanismos de mercado ofrecen ventajas seguras, ayudan entre otras cosas a utilizar mejor los recursos, favorecen el intercambio de los productos y sobre todo dan la primacía a la voluntad y a las preferencias de la persona. De modo que la doctrina social se decanta abiertamente por el libre mercado, que dice, luego naturalmente va a decir que el libre mercado debe estar sujeto a un marco jurídico para evitar sus riesgos, pero en principio defiende el libre mercado, puesto que modera excesos de ganancia, responde a las exigencias de los consumidores, realiza una mejor utilización de los recursos y premia los esfuerzos del empresario y del hombre innovador, ¿no? Porque la doctrina social defiende también la importancia del empresario, del hombre emprendedor, ¿no? El libre mercado. Por eso tú en esto también tendrás mucho que decir, ¿no? Yo pienso que es esencial, ¿no? Gracias a ese libre mercado, pues realmente todas esas iniciativas se pueden llevar a cabo. El mercado debe estar regulado, en el sentido de que se debe intentar, bueno, poner las pautas y las reglas que permitan realmente ser eficiente y que permitan, pues, que cumpla con ese objetivo de distribuir y permitir a todo el mundo competir en igualdad, ¿no? Pero el que exista un mercado libre donde cada uno pueda realmente realizar su actividad, que pueda realmente competir, que pueda realmente ser eficiente, que los recursos de todos los productores, de que todos los comercializadores realmente están en ese mercado compitiendo y haciendo efectivo esas posibilidades, pues realmente es lo que permite avanzar y que esas necesidades de todo el mundo se lleve a efecto. Sí, pero el mercado, naturalmente, como tú acabas de decir muy bien, debe tener unos límites. Debe tener una regulación. Una regulación jurídica, ¿no? Entonces, la doctrina social, naturalmente, también contempla eso y dice que hay bienes que ni se pueden comprar ni se pueden vender, ¿no? O sea que entonces no todos los bienes pueden exponerse en el mercado. Hay bienes que ni se pueden comprar, ni se deben comprar ni vender, ¿no? Entonces, así por ejemplo, en el número 40 de este documento, dice, hay un nuevo límite del mercado. Existen necesidades colectivas y cualitativas que no pueden ser satisfechas mediante sus mecanismos. Hay bienes que por su naturaleza no se pueden ni se deben vender o comprar. Son todos los bienes del espíritu, todos los bienes
de la festividad, por ejemplo, ahí no se puede eso ni comprar ni vender, ¿no? Entonces, por eso el mercado es un instrumento, según la doctrina social es un instrumento, no se puede considerar un fin en sí mismo, es decir, el mercado no se autolegitima, lo legitiman los beneficios que produce para el bien común. Ahí es donde nace la legitimación del mercado. Entonces, el mercado, y concretamente el libre mercado, es bueno, pero siempre y cuando ayude al bien común. Porque para la doctrina social, el bien común es como uno de los criterios básicos legitimadores del mercado, no solo del mercado, sino de otros muchos, pero vamos, el criterio de legitimidad del mercado, concretamente, es el bien común. Esto nos lo dice también dice, la doctrina social reconoce la positividad del mercado y de la empresa, pero al mismo tiempo indica que estos han de estar orientados hacia el bien común. Precisamente en uno de estos programas nosotros hemos hablado, Rafael lo recordará, de los principios fundamentales de la doctrina social, ¿no? Entonces, el primer principio y diríamos el radical de la doctrina social de la Iglesia es la persona. La persona es el centro y todo debe estar orientado hacia la persona. La persona es, pues eso, el valor absoluto en sí mismo. Pero otro de los principios es el bien común. Todas las actividades del mundo empresarial y del mundo del trabajo y del mundo de la economía en general debe estar orientado hacia el bien común, que es quien legitima el mercado, el bien común. Entonces yo te preguntaría a ti, Jesús, cómo el mercado, y concretamente el mercado que tantas veces, y eso lo sabes tú mucho más que yo, tantas veces es duro, es bronco, no es una pelea fría y tremenda, ¿no? Casi siempre. ¿Cómo puede ayudar al bien común? Yo lo que sí estoy muy de acuerdo es que realmente el mercado es un instrumento, no es un fin, como bien decía, ¿no? Y yo creo que ayuda simplemente con su existencia, con su funcionamiento. Al final, gracias a que existe ese mercado que realmente lo que nos está exigiendo a todos los que operamos en él, a ser competitivos, a mejorar en el día a día, permitimos que nuestras actividades, que nuestro trabajo del día a día mejoren y avancen y seamos más productivos. Si conseguimos ser más competitivos, permitimos crear riqueza, que al final todos nos beneficiamos de ello. Cada día tenemos empresas mayores con mayor capacidad de dar trabajo a una serie de personas, generando riqueza y generando una actividad que al final es un beneficio para todos. Y se opera en cualquier escalón de la actividad productiva. El que produce, por ejemplo, si hablamos de agricultura, el que produce en el campo, el que existan empresas donde se calibra ese producto, donde se manipula, donde existe un mercado donde se lleva ese producto. Estamos realmente generando un valor añadido que lo que está permitiendo es que exista una creación de valor que permita realmente beneficiar a mucha gente con esa actividad. Y no solamente creo que debe cumplir, en este caso, la empresa, porque al final el núcleo importante no es el mercado es un instrumento, como bien decía. El núcleo importante es la empresa, el empresario individual o la empresa que tiene 10.000 trabajadores o la empresa que tiene 3 trabajadores. Al final es la empresa con los recursos humanos que tiene esa empresa. Y no solamente con esa iniciativa, con ese esfuerzo que el mercado te está exigiendo día a día, estás creando valor económico, pero también estás creando valor personal, porque estás exigiendo que esos recursos humanos cada día estén más especializados, estén más profesionalizados, que conozcan todas las necesidades de ese mercado y las necesidades de los consumidores, que son al fin y al cabo los que te van a exigir a ti ese esfuerzo, ¿no? Pero ¿cómo casaría el tema del bien común con la llamada globalización? Bueno, lo de la globalización, si tú me permites, vamos a hablar después de eso, ¿no? Sí, no, pero es que para ir casando un poquillo, casándolo, sí. Porque claro, hablar del bien común y la globalización parece... no tiene por qué ir en contra.
Pero bueno, Claro. no sé si es que se ha malinterpretado, quizás uno se desconoce lo que es el término en profundidad, pero el caso es que, bueno, hay muchas voces que se han alzado en contra de la globalización precisamente porque piensan que va a perjudicar a los menos Hombre, favorecidos. el fenómeno de la globalización, como casi todo lo humano, es ambiguo, es decir, tiene dos caras, ¿no? Tiene un sí y un no, ¿no? Una noche y un día. Pero la globalización de por sí, de suyo, no tiene por qué ser negativa y perjudicial, ¿no? Puede ser perjudicial y muchas veces lo es, ¿no? Claro, la globalización, pues claro, si en este mundo globalizado que tenemos, pues claro, hay unas cuantas empresas de estas potentísimas, que son las que se apoderan del mercado, pues entonces, claro, llevan el agua a su molino, incluso pueden tumbar gobiernos, ¿no? Porque claro, estas multinacionales o transnacionales tienen mucho más poder que un gobierno, que un país, ¿no? Pero vamos, que luego ya trataremos un poco de la globalización. Pero yo quería preguntarte, Jesús, porque tú, claro, has dicho, y eso lo sabes tú muy bien, la dureza, a veces, la dureza del mercado, ¿no? Claro, el mercado ayuda al bien común, como tú has explicado muy bien, puesto que favorece y crea puestos de trabajo y, en fin, da vida, ¿no? Da vida. Pero muchas veces es duro, ¿no? Muy duro el mercado. Muchas veces no, es siempre duro el mercado. Es duro en el sentido de que tienes que estar permanentemente actualizándote. Hace 25 años, por ejemplo, producíamos productos como puede ser aguacate y comercializábamos nosotros. En la actualidad pues, puede haber 25 países que producen aguacate y que comercializan en el mismo mercado. Eso es la globalización y es positivo porque está generando valor en otros países que realmente necesitan producir eso y crear ese valor en esos países. Pero te exige competir y te exige el que tú permanentemente te estés actualizando y estés compitiendo y que estés continuamente innovando la manera de satisfacer realmente al consumidor, que es realmente el que tiene que valorar el trabajo que tú estás haciendo. Tú estás generando un valor al consumidor y ahí es donde realmente tienes que realmente dar el do de pecho. El mercado es duro fundamentalmente porque estás obligado a trabajar con el mercado. Tú no puedes evitar trabajar con él y es una institución o digamos un marco que te impone sus normas, te impone cuáles son sus condiciones, cuáles son sus condicionamientos y son permanentemente cambiantes, son flexibles. Tú tienes que tener estructuras, tienes que tener empresas que sean capaces de ser lo más flexibles posible para adaptarte a ese cambio permanente que tenemos. Y ese cambio cada día es más rápido, cada día es más rápido. O sea, antes teníamos que cambiar la estructura de nuestras empresas, tanto a nivel productivo como a nivel personal, a una velocidad. La velocidad con la cual tenemos que cambiar permanentemente se está multiplicando conforme pasa el tiempo, porque el nivel de exigencia es mucho mayor. Claro, precisamente entonces por esa dureza del mercado y por ese riesgo que puede llegar a producir el mercado de que el pez gordo se coma al chico, pues debe estar regulado. Y aquí es donde entra el Estado, ¿no? Entonces la doctrina social defiende que el Estado debe de intervenir, no para llegar a ser intervencionista, porque entonces eso ya tendríamos entonces una economía dirigida, que eso no lo acepta la doctrina social. La doctrina social defiende la libertad de mercado, pero naturalmente no una libertad absoluta, omnímoda, ¿no? Sino una libertad controlada, es decir, una libertad que esté sometida a unas normas de tipo ético, que también la ética, pues naturalmente no solo debe regir en la vida personal individual, sino también en la vida económica, ¿no? Yo, por ejemplo, no debo robarte a ti, no debo abusar de ti al venderte algo, al comprarte algo, ¿no? En definitiva, la ética tiene también que funcionar en todos los aspectos de la vida del hombre, ¿no? Por eso, la doctrina social dice que el Estado debe de intervenir. Y debe de intervenir, dice que en primer lugar, debe intervenir para garantizar esa seguridad, una seguridad económica, para que las empresas, pues teniendo una seguridad económica, puedan
pueda intervenir en el mercado y pueda acceder a los mercados y pueda competir. Claro, si no hay un clima de seguridad, pues además el dinero es muy temeroso, ¿no? Necesita una seguridad tremenda. Tenemos en el mercado de valores, por ejemplo, pues a lo mejor por una nota de miedo que hay, lo que sea, pues baja enormemente los valores, ¿no? Entonces el Estado debe de intervenir, en primer lugar, para garantizar la seguridad, ¿no? En segundo lugar, dice que también el Estado debe de intervenir, debe de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, el Estado con sus normas debe defender los derechos humanos, tanto del empresario, de la empresa que compra, como de la empresa que vende, ¿no? Tanto del vendedor como del comprador, ¿no? Tiene también que intervenir en situaciones de monopolio. Entonces, por ejemplo, nos dice que el Estado tiene además el derecho a intervenir cuando situaciones particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos al desarrollo. Cuando una empresa, por ejemplo, una empresa de luz o de lo que sea, ¿no? Pues quiere hacerse, porque llega a tener tanta potencia que puede llegar a monopolizar, el Estado debe intervenir ahí para evitar ese monopolio, precisamente para defender el derecho de otras empresas a que intervengan, ¿no? Y el Estado también puede hacer funciones de suplencia, ¿no? Dice, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales. Entonces, si por ejemplo hay una rama de bienes o de la economía a la que, por lo que sea, por la razón que sea, el mercado no responde a ella, pues en todas esas necesidades el Estado debe de suplir, pero siempre rigiéndose por el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad que, como sabemos, nos dice que un estamento superior o una institución superior no debe de absorber a un inferior, sino que la inferior debe hacer libremente su competencia, a no ser que no pueda, ¿no? Entonces, el Estado debe intervenir en estas situaciones para evitar precisamente esa dureza, no esa dureza posible del mercado. No sé qué pensarás tú de esto, Jesús. Creo que hay aspectos de esos 4 elementos que comentaba, hay aspectos donde la actividad del Estado funciona bastante mejor que en otros. Pues, posiblemente uno de los peores que realmente funcione es lo del controlar el monopolio. Hay otros aspectos importantes como son lo de imponer un marco de funcionamiento del mercado donde realmente sí realiza las funciones. Y sí hemos tenido una evolución importante. Por ejemplo, el que el Estado haya impuesto una normativa de prevención de riesgos laborales, de evitar accidentes, una normativa de calidad de la empresa, toda esa normativa que se ha ido dando, todos esos avances que hemos ido dando, que al final son normativas que se impone a las empresas a la hora de funcionar dentro del mercado, ha permitido que realmente todas las empresas vayan por un camino y vayan evolucionando por un camino adecuado. En ese sentido yo pienso que sí se ha hecho una labor muy importante, ¿no? Por eso cuando comentaba los 4 aspectos, hay aspectos donde la actuación del Estado sí ha ido evolucionando y con sus claros y sus oscuros sí ha ido introduciendo a las empresas y al mercado por una vía y una senda de mejora, y hay otros aspectos, fundamentalmente yo veo que en el aspecto del monopolio, yo creo que ahí el Estado no ha sido capaz de realmente cumplir con sus funciones. Hay sectores, por ejemplo, como el sector energético, determinados sectores que son vitales para la economía y para el desarrollo, que no ha sido capaz de generar un libre mercado entendido como tal, donde realmente los intereses de los consumidores, los intereses de toda la población realmente se hayan visto primados con respecto a otro tipo de intereses. Sí, entonces precisamente por eso, porque la doctrina social defiende la intervención del Estado en estos puntos, tenemos que distinguir entre economía de mercado y economía social de mercado. Economía de mercado es aquella en que se deja a la libre iniciativa de compradores y vendedores, ¿no? Sin intervención por parte del Estado, ¿no? O sea, ese es el liberalismo económico.
La doctrina social lo que defiende es la economía social de mercado, que trata de unir las dos cosas. Por una parte, la libre iniciativa de compradores y vendedores de la empresa, y por otra parte, el control del Estado para evitar los posibles desmanes del fuerte frente al débil, ¿no? En este sentido, la doctrina social defiende la economía social de mercado, y nos lo dice aquí en esta Centesimus Annus, en el número 19, nos dice, en algunos países y bajo ciertos aspectos, después de las destrucciones de la guerra, etcétera, etcétera, se asiste a un esfuerzo positivo por reconstruir una sociedad democrática inspirada en la justicia social. Estas iniciativas tratan en general de mantener los mecanismos de libre mercado, asegurando, mediante la estabilidad monetaria y la seguridad de las relaciones sociales, las condiciones para un crecimiento económico estable y sano. Al mismo tiempo, se trata de evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social y tienden a someterlos a un control público que haga valer el principio del destino común de los bienes de la tierra, ¿no? Entonces, la doctrina social abiertamente se decanta por la economía social de mercado. Entonces, por una parte defiende la libertad de mercado, pero por otra parte defiende que el Estado debe de controlar para evitar precisamente caer en esos abusos que tú decías, ¿no? Cubrir, digamos, lo que son necesidades que el propio mercado no es capaz de cubrir en un momento dado. Exacto. Y que socialmente esas necesidades se cubran. Y intentar regular precisamente para que esas necesidades queden cubiertas e intentar evitar que el propio mercado tenga abusos de poder con respecto a los intereses generales digamos, de la sociedad. Evitar precisamente eso que tú acabas de decir del monopolio, ¿no? Concretamente en el campo energético, que es tan decisivo. Por poner un ejemplo. Claro, es tan decisivo en eso. Y estamos llegando ya al final, y entonces pues yo quisiera decir y que Jesús nos diga dos palabras sobre el fenómeno de la globalización económico-financiera. Pues claro, hoy día puedes realizar operaciones con nuestros antípodas, ¿no? en el momento, en tiempo real, gracias precisamente a la globalización, ¿no? Yo pienso que la globalización, como comentaba Rafael, tiene muy mala prensa, pero es totalmente necesario. O sea, es beneficioso. Al final, los medios de comunicación, la tecnología nos ha permitido el que realmente nuestros mercados sean mucho más amplios. Tenemos mayor competencia, pero también nos abre un escenario de mucha mayor posibilidad. Lo único es que la tecnología muchas veces va por delante de realmente lo que nosotros somos capaces de adaptarnos y adaptar nuestras estructuras y nuestras empresas. En el ámbito de los recursos humanos necesitamos mejorar permanentemente nuestros recursos humanos para conseguir sacar el máximo rendimiento a esa nueva tecnología y a esas nuevas posibilidades que nos da la globalización. Pero yo pienso que se abre un escenario muy importante donde bien regulado, bien establecido, bien puestas esas normas que realmente eviten los abusos de poder, de monopolio, de concentración, abusos que realmente se producen, y es evidente que en ese libre mercado se producen esos abusos, pero bien regulado y bien conseguido ese control y que ese mercado global funcione. Al final lo que hace es que cada operador que está en ese mercado se concentre en ser más competitivo, en ser más rentable y conseguir al final crear valor y crear empleo y crear riqueza, ¿no? O sea, yo pienso que la globalización tiene muy mala prensa, pero realmente yo creo que es posible. Bien, de cualquier forma, hombre, siempre cabe el pensar que ahí también el pez gordo se puede comer al chico, porque esa competitividad, pero siempre claro, que aunque quiera tener una filosofía y tal pero que es muy complicado, porque siempre esa competitividad, tú puedes competir, pero siempre el pez grande te hará muchas más ventajas. Pero precisamente ahora los grandes organismos políticos internacionales globalizados también pues pueden evitar. Eso es lo deseable. Es lo deseable, evidentemente. Esos peligros. Es lo deseable, pero que es complicado. Sí. Bueno, pues si vamos a dejar que... Sí, pues yo ya terminaríamos este programa diciendo eso, que el mercado es realmente muy importante, pero que no se legitima por sí mismo, sino en función del bien común, que debe estar también controlado
por el poder político para tener un marco jurídico, y finalmente que hay bienes que no pueden ponerse en el mercado, hay bienes que ni se compran ni se venden, que son los bienes sagrados del hombre y que hacen que el hombre sea grande. Claro, ni las personas, que también todavía desgraciadamente estamos viendo cómo hay tráfico de personas. Exacto. Bueno, pues nosotros hemos estado hablando hoy de este tema, creemos muy importante. Como invitado ha estado don Jesús García, como saben ustedes, pues gerente de la empresa Miguel García Sánchez Hijo y también presidente de AECOS. Y por supuesto don Ignacio Peláez, que es como siempre el hilo conductor de este programa. Nosotros ya volveremos la próxima semana con otro tema que no sé si nos puede adelantar. Sobre la mujer. Sobre la mujer. Tendrás aquí varias mujeres. Bueno, pues estarán mejor acompañados. Estarán mejor acompañados, exacto. De acuerdo, pues volveremos entonces ya la próxima semana.